Qué bendición, amadas y queridas mujeres de oración, volvernos pues a sentar ahí en nuestros hogares para poder continuar juntas estudiando este libro tan lindo como es el libro de Oseas. Hoy estudiaremos el capítulo 12. Hemos recorrido 11 capítulos del libro de Oseas. Oseas, que su significado es salvación, o sea, Osía o Yeshua. Y es de recordar que en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y de hecho, también el apóstol Pablo dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, que no sea nuestro amado Jesús, o Osía, o Jesús, o el Mesías, o el Cristo. Y, y a Yeshua, o Jesús, o el Cristo, lo vemos actuando desde la antigüedad a través del Malaj, el ángel del Señor. Este capítulo es muy interesante, eh, pues nos va a llevar directamente al Mesías, el ángel del Señor, el Malaj. Y también nos va a hablar de la identidad de Jacob y el llamado a Israel a imitar a su antepasado. Es por eso que yo le he puesto a este estudio como tema, siguiendo las huellas de Jacob. Entonces, les invito a cada una de ustedes a abrir nuestras Biblias y vamos a darle lectura al capítulo 12. Si ustedes no tienen la Biblia a mano, pueden ustedes seguirme a mí aquí en la pantalla porque está en la pantalla, ¿sí? Este capítulo tiene como título Efraín reprendido por su falsedad y opresión. Dice así el capítulo 12 de Osea. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. Mas el Señor es Dios de los ejércitos. El Señor es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Arrán. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su aprobio. Vamos a orar, amadas hermanas, para dar inicio a este estudio del capítulo 12. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, porque sabemos y creemos que estás aquí en medio de este grupo de mujeres que, Padre amado, nos hemos congregado en diferentes partes para escuchar tu palabra. Como dijo, Señor, el rey David en el Salmo, Señor, 119, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Eso te pedimos en esta hora, Señor. Primeramente, que perdones nuestros pecados, que nos limpie, que nos laves y que nos des la sabiduría que proviene de ti para poder entender tus mandamientos, para poder entender, Señor, esta palabra que le diste a nuestros antepasados y que hoy es para nosotras. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre amado, a ser oidoras, hacedoras de tu palabra. Danos esa virtud, esa sabiduría de saber oír, Señor, y de retener y guardar, Señor, los dichos de tu boca. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo ahora, Señor. En el nombre del Mesías y por sus méritos, te damos las gracias y quedamos, Señor, en tus manos. La gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Amén, amadas hermanas. Este capítulo lo he dividido en dos estudios. Hoy pues estudiaremos los versículos del 1 al 6. Bueno, la mayoría de los comentaristas concuerdan que el último versículo del capítulo 11 el versículo 12, es el tema de introducción del capítulo 12. ¿Por qué? Porque hemos podido ver a lo largo de cada estudio que también se le acusa a Judá de infidelidad. Así que vamos empezando yéndonos al capítulo 11, versículo 12, que dice: Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esto lo vemos en la Reina Valera 1960 y también lo dice en otras traducciones. Pero hay otras traducciones, otras versiones que dicen, como la NBI, que Judá está lejos de Dios. Dice así: Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. También en esta otra versión, Dios habla hoy, dice: Efraín me ha rodeado de mentiras, me ha rodeado de engaños. El pueblo de Israel, Judá, se ha separado de Dios y ahora es fiel a los ídolos. Y hay otras versiones que dice, que esta me gustó mucho: Efraín me rodea con mentiras y la casa de Israel y Judá con iniquidad. Pero ahora a Elohim los conoce y serán llamados los Kadoshim de Elohim, del Señor. Y también la traducción del lenguaje actual dice: ustedes los israelitas me mienten todo el tiempo, siempre me están engañando. Ustedes, los de Judá, me traicionan, pues adoran a dioses falsos. También tenemos la versión de las Américas, donde dice que Judá todavía anda lejos de Dios. Y bueno, y en el versículo 2 del capítulo 12 que vamos a estudiar, dice: el Señor tiene pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob y todo lo que ha hecho. Le dará lo que merece sus obras, lo que merecen sus obras. Pero podemos ver que a pesar de las transgresiones de Israel, Dios muestra que todavía tiene un remanente fiel, tiene un remanente que le busca y le sirve, ¿sí? En los tiempos de los reyes, tenemos, por ejemplo, al rey Josafat, un hombre íntegro. Tenemos también al rey Ezequías, al rey Josías. Y luego nosotros vemos a lo largo de la historia, tenemos a los apóstoles y hombres y mujeres que de fe, como vemos ahí en los evangelios. Entonces, hay un remanente. Y ese remanente hoy también están aquí, que son ustedes, mis amadas hermanas. Entonces, ahora con esta introducción, nos vamos al versículo 1 del capítulo 12. Ya entendiendo un poquito que tanto Efraín como la casa del sur, ambos le fallaron al Señor, incluso en este mismo tiempo. ¿Sí? Y empieza así diciendo el versículo 1: Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Apacentar significa alimentarse. Y viento, como podemos ver y ya sabemos que viento en el hebreo es ruach, que es aliento o espíritu. Incluso en Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, lo que está diciendo aquí el profeta, o sea, de parte de Dios, es que Efraín está siguiendo su propio camino. Efraín está siguiendo su camino, su propio camino, que es destructivo, su propio espíritu, que es destructivo. ¿Por qué? Porque, como dice Proverbios capítulo 14, verso 2,
que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, ese es el fin del camino del hombre. Sus pensamientos, sus decisiones los llevan pues a la destrucción. Entonces, ¿qué nos puede librar de ese camino de muerte? ¿Quién nos puede librar? Lo que nos puede librar es el meditar en los mandamientos del Señor. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en los mandamientos de Dios, entonces Dios nos va a librar de seguir el camino de idolatría, porque solamente la palabra del Señor es la que nos aparta del pecado. La palabra del Señor es la que aparta al hombre del mal. Y uno de ellos es la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se vuelve tan idólatra? ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia de adorar todo aquello que admira. Y eso que admira se vuelve su ídolo. Como por ejemplo, artistas de cine. Ven un artista de cine, un famoso, se vuelve su ídolo. Cantantes, algún deporte, las redes sociales, incluso la pareja, porque hay personas que aman tanto a su pareja más que a Dios, a sus hijos, amistades, a las mascotas, los aman más que al Señor, aman a los árboles, como por ejemplo el árbol de Navidad. Yo he escuchado personas que dicen, yo adoro mi árbol de Navidad. Adoran el sol, adoran la luna, y el Señor dijo en Deuteronomio capítulo 17, verso 3. Dice, por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Y en Éxodo capítulo 20, verso 4 dice el Señor, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta, ¿por qué el Señor o sea, le prohíbe o le prohibió a su pueblo adorar imágenes, que no sea Él? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 4, verso 20 dice, recuerden que el Señor su Dios los rescató de horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo, en su posesión más preciada. Y eso es lo que son ahora. Por eso tenemos ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque el Señor te escogió como su posesión más preciada. ¿Y qué es más? Nuestro amado Mesías dijo en Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama más a padre, a madre, a hijo, a artistas, así, a cantantes, a deportes, a redes sociales, amistades, a mascotas, más que a mí, dijo Jesús, no son dignos de mí. Ahora, aquí queda una pregunta para meditar, para nosotras mujeres de oración, que estamos escuchando la palabra del Señor. Y como hemos venido recalcando que este estudio de Oseas es para nosotras, es para nuestros tiempos, porque nosotras tenemos que marcar diferencia. Y la pregunta es, ¿a quién le estás dando tu primer lugar? ¿Por qué? Porque todo lo que sustituya a Dios es idolatría. Y el llamado que tenemos todas nosotras es adorar y confiar solamente en el Señor. Las Escrituras describen los peligros de incurrir en el pecado de la idolatría, porque a veces muchas personas piensan, bueno, yo no adoro ninguna imagen, yo no tengo santos en mi casa, no tengo ninguna estatua, pero hay otros ídolos que hoy reemplazan a esas estatuas de yeso, de barro y de metal. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:14, dijo, huid de la idolatría. Por lo tanto, mis amados y queridos hermanos,
Huyan de la adoración a los ídolos. Huyan, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque un pecado te lleva a otro pecado mayor. Volvemos al versículo 1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Qué significa la palabra solano? Bueno, yo fui al Strong y el Strong, el 6921 y también el 6923 dice que es alcanzar, anticiparse, asaltar, adelante, salir al encuentro, salir a recibir, venir adelante. Es decir, Efraín ha pasado de una idolatría sutil, que es viento, a otra más creciente y descarada idolatría, que es solano, que sales al encuentro, que sales a recibir, que vienes adelante. Una idolatría monstruosa. Israel llegó al colmo de ofrecer a sus propios hijos a Moloc, dios abominable de los amonitas, que Dios había prohibido, como dice en Levítico capítulo 18, verso 21. Y no des hijo tuyo, dijo el Señor, para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Moloc era un dios de los amonitas, un dios de bronce como traje aquí en esta imagen, con cabeza de becerro y cuerpo de hombre, cuyos brazos se extendían para cargar a sus víctimas. Los niños eran dedicados a él, siendo sacudidos sobre el fuego encendido en esta estatua que podemos ver aquí. Tenía aquí en las manos una especie de hueco que servía como horno. Algunas fuentes incluso indican que los niños también los podían hacer pasar por el fuego antes del sacrificio, como ritual de bautizo o purificación. Y esto Dios lo prohibió. Dios prohibió todas estas prácticas, como dice aquí en Levítico 18. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. El Señor les habló. El Señor les había instruido claramente a los israelitas diciendo, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas desviarán su corazón hacia sus dioses. Sin embargo, ellos no obedecieron, sino que se empecinaron a amarlas. Israel se permitió, empezando con el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, se casó con mujeres de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Y ellas apartaron su corazón del Señor, como dice Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios. Dice que el corazón de Salomón ya no era perfecto con el Señor. ¿Y por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Como el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Dios se enojó con Salomón porque no había tenido un corazón recto como su padre David. Y continúa diciendo el versículo 9, y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y le dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ustedes pueden leer todo este capítulo 11 y pueden conocer más esta historia y qué es más.
Yo creo que todas las mujeres aquí que hemos hecho el curso básico y las que estamos haciendo el curso básico ahora con nuestro hermano Links, podemos entender este capítulo. Entonces, continuamos. Y cuando dice la palabra, continúa diciendo que murió Salomón, reinó en su lugar su hijo Roboam. Y Roboam fue un rey perverso. Y en las manos del rey Roboam se divide el reino. El reino se dividió, como sabemos, en dos casas. Casa del norte y casa del sur. La casa del sur la gobernó Roboam, hijo de Salomón, y pues ahí el Señor, por misericordia, le dejó dos tribus, que fue Judá y Benjamín. Y las 10 tribus fueron gobernadas por el rey Jeroboam, ¿sí? Gobernó las 10 tribus y este rey fue uno de los reyes más perversos que tuvo la casa del norte. Continuamos. Y dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Cuando en las escrituras habla de que alguien está bajo el espíritu de engaño, lo que está diciendo es que está siguiendo un camino de mentira. Y el Señor detesta la mentira, como vemos en Proverbios capítulo 12, verso 22, que dice que el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y también Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Él detesta, odia. ¿Por qué razón el Señor odia la mentira? Las respuestas las tenemos en Juan capítulo 8, verso 44, porque es un versículo muy conocido. Y yo sé que ustedes también se lo saben. Jesús dijo que el diablo es el padre de las mentiras y que no tiene nada que ver en la verdad, porque no hay verdad en él. Dios no puede habitar donde hay un corazón que siembra discordia en la familia. Dios no puede habitar en el testigo falso que respira mentira. Tampoco puede habitar en los pies que corren a hacer lo malo, ni en el corazón que trama el mal. Tampoco el Señor puede habitar en las manos que matan a los inocentes y que tienen ojos arrogantes y lengua mentirosa. Dios no puede habitar ahí. Dios no puede habitar en un corazón que está lleno de odio, de mentiras, de engaños. Dios no puede habitar. ¿Por qué? Porque estos son los frutos del padre de las mentiras, Satanás, el diablo. Satanás ha dicho más mentiras que más personas e incluso los ángeles. O sea, les ha mentido. Les ha mentido a los ángeles, más que otro ser creado. El apóstol Pablo dijo que no es de extrañar porque el ángel, o sea, Satanás se viste de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz para engañar a las naciones, para engañar a las familias. Su éxito depende de que la gente crea en sus mentiras. Ahí depende el éxito de Satanás. Ha usado todo esto desde las pequeñas mentiras piadosas, porque siempre decimos, ay, no, es una mentirita pequeñita, hasta las enormes y flagrantes falsedades para engañar a la gente. Ahora la pregunta es esto para ustedes, mujeres de oración. ¿Quién puede decir, bueno, yo nunca he mentido? Yo creo que todas, yo creo que todas de alguna manera hemos mentido una, dos, 3 veces o muchas veces, tal vez como yo. Pero aunque sea una sola vez, debemos preguntarnos. La pregunta que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué me motiva a mí a mentir? ¿Qué me motivó o qué me motivó, qué me llevó a mentir? Cuando yo conozco quién es el padre de este fruto, de este pecado, de este hábito, ¿qué me motiva a mentir?
Hay personas que mienten por todo, que se les vuelve un hábito. Podemos perdernos, por ejemplo, en las pequeñas mentiras, como dije, que elaboramos diariamente, incluso convencernos de que estamos siempre diciendo la verdad. Y aquí traigo un ejemplo para podernos analizar un poquito, porque a veces no nos analizamos. Y, por ejemplo, aquí, esta mujer ha quedado, pues, ha quedado de acuerdo para salir con una amiga, ¿ya? Pero, como vemos, ella no está dispuesta a ir. Ella no, ella está en este caso tomando sol, está en la playa, pero su amiga la llama y le dice, la llama y le dice que se apure. Y ella le dice, sí, amiga, ya estoy llegando, nos vemos en 5 minutos. Está mintiendo, ¿verdad? Luego su amiga le dice, por favor, no llegues tarde. Obvio que no voy a llegar tan tarde, pero ¿dónde está ella? A veces nosotros tenemos la tendencia de decirle, de comprometernos con algo y decir, bueno, yo lo hago. Y damos fecha y damos fecha y no cumplimos. O a veces estamos en casa y llega alguien y de repente no queremos recibirlo y corremos y le decimos al niño, anda, dile que no estoy. Pero los niños, como son inocentes, salen y dicen, dice mi mamá que no estoy, que no está. Entonces, este, es terrible, ¿no? Es terrible porque la mentira siempre se vuelve un hábito. Así que es hora de examinarnos, sobre todo en esta área, y arrepentirnos, porque tenemos el llamado hoy de arrepentirnos. Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está aquí, en medio de nosotros, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, el que vino a buscarnos y a salvarnos, el que vino a buscar la oveja perdida, la descarriada, la que, la que tiene tantas faltas y bueno, entre ellas pues el hábito de mentir. Ha venido a buscarnos. Proverbios también 19:9 dice que Dios castigará al mentiroso. Y podemos nosotros saber a dónde van los mentirosos, porque podemos ver que el diablo, como es padre de mentira, en los días finales, cuando el Señor venga a limpiar la tierra, cuando venga a juzgar la tierra, Satanás será lanzado al lago de fuego, como dice su palabra. Y con él, todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Ahí dice los mentirosos, los borrachos, los idólatras. Bueno, los maldicientes serán lanzados, los que nunca se arrepintieron. Por eso el Señor nos llama es al arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para Dios no hay pecado que no sea perdonado. Él es el que hace nueva todas las cosas. Continuamos con el versículo 1 y dice, y sigue al solano mentira y destrucción, destrucción. Es significativo que se unan aquí la mentira y la destrucción. Dios siempre une los pecados por los que no ha habido arrepentimiento. Y su castigo, multiplicarlos primero es, pues multiplicar lo segundo. El pecado es la causa, cuyo efecto es el castigo. Un efecto que trágicamente la mayoría de las personas, ¿sí? La mayoría de la gente parecen pasar por alto hasta que ya es demasiado tarde, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la misericordia del Señor. Es la compasión de Dios que nos dice, hey, vengan, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus pecados, porque yo soy el que echo al fondo de la mar todos los pecados y no hay memoria más de mí. Yo soy el que hago nuevas todas las cosas. Verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tremendo, ¿verdad? Efraín se apacienta de viento y sigue el solano, mentira y destrucción. Aumenta continuamente porque hicieron pacto. Hicieron pacto. El anhelo de hacer alianzas con extranjeros se presenta como una prueba positiva de la apostasía de Israel.
En lugar de hacer pacto con su Dios que los sacó de ese horno de fuego, ellos pactan con los asirios, pagando grandes tributos. Y eso no solo no impidió las invasiones de los asirios, sino que estimuló a estos para que invadieran a Israel en busca de mayor riqueza, como dice aquí en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto, dijo Salomón, es vanidad. Es decir, las ambiciones políticas, económicas y territoriales de los poderes imperiales, como era el caso, por ejemplo, de Asiria, nunca quedaban satisfechas. Así quedó en ruina Israel. ¿Por qué? Porque en sus momentos de angustia no buscaban a Dios, sino que buscaban a los extranjeros. En un periodo buscaban a Siria, en otro periodo buscaban a Egipto. Como dice Oseas capítulo 11, verso 5 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, porque no quisieron arrepentirse, porque no me quisieron buscar. Este es el llamado de Dios a través del profeta Oseas a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, es como un reproche, ¿sí? Para que se vuelvan a él. Les dice, ustedes no se volverán a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Sin embargo, durante todo el tiempo, ellos mientras estaban adorando imágenes y adorando dioses ajenos, ¿sí? Ellos se jactaban de que eran pueblo de Dios. Ellos se jactaban de que eran pueblo de Dios, de que Jacob era su padre, lo cual explica por qué la cita, que la vamos a ver más adelante, por qué o sea cita, ¿sí? En los versículos 3 y 4 a Jacob. Porque ellos se jactaban, somos el pueblo de Dios. Somos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso el Señor les dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Regresamos al versículo 1 y dice, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Aquí también hay otra traducción que me gustó mucho, la traducción de la NTV, que dice, el pueblo de Israel se alimenta del viento, todo el día corre tras el viento del este, amontonan mentiras y violencia, hacen una alianza con Asiria mientras mandan, aquí dice, mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Lo podemos ver más claro. Acá dice que envían, dice, hacen pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Dice que lo llevan a Egipto. Pero acá, en esta versión, dice que lo envían a Egipto con el fin de comprar el apoyo de los egipcios. Generalmente se refiere aquí al aceite de oliva, producto abundante de Palestina. Y aquí dejamos algunas referencias para que ustedes puedan verla. ¿Sí? La encontramos en Deuteronomio, pues, capítulo 8, del 7 al 8, también Ezequiel, capítulo 27 al 17. Y ustedes pueden leerlo y quedan esas referencias. Entonces, este aceite quizás fue enviado a Egipto como un tributo para granjear, como dije, o como dice esta versión, la simpatía de ese país y su ayuda, y su ayuda. Y como vemos aquí empieza el profeta Oseas diciendo, Efraín se apacienta de viento, sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Toda la vida, el reino del norte fue eso, una mentira. Su población había renunciado a la autoridad divina. Se habían sublevado contra la dinastía de David, habían rechazado el sacerdocio de los hijos de Aarón, adoraban los becerros de oro, renunciaron al Señor para rendir homenaje a los Baales y rebajaban las normas moral en su vida social y espiritual. Por eso dice el versículo 2, que el Señor tiene pleito con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, les pagará conforme a sus obras, le pagará conforme, dice, a sus caminos. Y el verso 3 dice,
en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al águila. El propósito de Oseas era sin duda amonestar a su pueblo para que imitaran la conducta de su progenitor y recordar la distinción que había obtenido a fin de que se animaran a hacer lo mismo. Buscaran al Señor, como lo hizo su antepasado Jacob. Cuando Jacob estaba naciendo, se aferró al calcañar de su hermano mayor. Y es muy importante porque antes de continuar, caminos significa, según el Strong 1870, es conducta, costumbre, senda, vereda, proceder y rastro. Entonces, el propósito de Osea era que el pueblo se volviera y tomara el ejemplo de Jacob. Como dice aquí Jacob peleó por su bendición desde el vientre de su madre, ¿sí? Y esto es impresionante porque dice que Jacob, antes de nacer, pues venía agarrado al calcañar de su hermano Esaú. Y como dije, es como un milagro porque un bebé no puede jamás agarrar algo en el vientre materno. En primer lugar, porque no tiene fuerzas. Y es obvio que no puede hacerlo. Un bebé no tiene esa capacidad para agarrar nada, mucho menos tomar algo con sus manos, en este caso, tomarle el talón de su hermano. Este es un milagro que Dios permitió que sucediera en la vida de Jacob, aún desde el vientre. Por eso sus padres le pusieron el nombre de Jacob. Y el nombre de Jacob tiene varios significados. En la etimología del latín tardío, aquí la voz del griego antiguo, dice que Jack y aquí podemos ir viendo, significa talón, que según diferentes interpretaciones podría significar tanto como seguidor, como seguido, como suplantador, como protegedor o protegido. Entonces, aquí vemos que Jacob, ya desde antes de nacer, quería ser el primogénito, el líder espiritual. ¿Por qué? Porque el primogénito espiritual vendría a ser el líder de la familia. Y Jacob, desde antes de nacer, él anhelaba ser el más alto. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Por eso el profeta llama al pueblo a recordar hasta qué punto Jacob anhelaba la primogenitura y tener la bendición de Dios. Y aquí la primera frase dice en la escritura que podemos ver que los niños luchaban dentro del vientre. Y Rebeca, su madre, fue a consultar al Señor, y esto lo vemos en Génesis, ¿sí? Dice, y le respondió el Señor a Rebeca, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, dice la palabra, que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. El nombre de Jacob entonces significa, como dijimos, perseguir, alcanzar la promesa, ¿sí? Él quería alcanzar y seguir la promesa. Entonces, y aquí vamos entendiendo un poco mejor. Y la segunda frase es que con su poder venció al ángel. Y esto lo vemos y lo vamos a ver más adelante en Génesis capítulo 32, verso 3. Dice la historia que Jacob había escuchado que Saúl, su hermano, quería matarlo por haberle robado la bendición familiar. Esaú estaba tan enojado que había prometido matar a Jacob tan pronto como su padre Isaac muriera. Entonces, como podemos imaginarnos, Jacob era un hombre primeramente agobiado por el miedo. Agobiado por el miedo porque Labán, su suegro, cuando él venía, regresaba a su casa, porque el Señor le había dicho que regresara a su casa, su suegro pues lo venía persiguiendo. Y segundo, miedo de Saúl, su hermano. Entonces, temeroso de su encuentro
podemos aquí ver, ¿sí? Jacob envió por delante un mensajero con presente, esperando comprar el perdón de su hermano, porque él sabía que su hermano, o sea, hasta donde él sabía, su hermano lo quería matar, ¿sí? Y esto es terrible, porque imagínate, ponte un momentito, pongámonos un ratito en el calzado de Jacob. ¿Cómo te sentirías al saber que estás a punto de encontrarte con la persona a la que le has arrebatado su posesión más preciada? ¿Cómo te sentirías? Bueno, si es por mi parte, yo estaría aterrada. Saber que que esa persona ha jurado matarme por lo que le hice, viene a mi encuentro, nada menos que con 400 hombres. O sea, no podemos nosotros desestimar el temor, el miedo de Jacob, porque su hermano no venía solo, venía con 400 hombres. Había una herida que Jacob había causado en el corazón de su hermano. ¿Por qué? Porque se le había apoderado de su primogenitura. Luego se le apoderó de sus bendiciones. Y ahora estaba a punto de encontrarse con su hermano por primera vez después de 20 años. Entonces tenía un miedo espantoso. Sin embargo, en medio del miedo, en medio del pavor, en medio del terror, Jacob hace algo muy importante en la cual nosotras, mujeres de oración, tenemos que poner mucho énfasis. ¿Qué hizo Jacob? Ordenó sus pensamientos. En medio de toda su tragedia, de todo su problema, de toda su prueba, de todo lo que él estaba viviendo, ordenó sus pensamientos y dijo, bueno, voy a dividir a mi familia en dos campamentos, que esto también es profético. Y luego se puso a orar. Este es un gran ejemplo para nosotras, mujeres de oración. Cuando enfrentemos algún conflicto, podemos correr de un lado a otro desesperadamente o ordenar nuestros pensamientos y luego, como hizo Jacob, detenernos a orar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio y nuestras fuerzas, nuestra ayuda en momentos de angustia, como dijo el rey David en el Salmo 46. Por eso dice, no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra y aunque vengan 400 hombres con nuestro enemigo, y aunque se hundan los montes en el fondo de la mar, aunque ruja el mar y se aquiten sus olas, y aunque también los montes a causa de su furia retiemblen, dice el Señor, quédense quietas y reconozcan que yo soy Dios. Dios está siempre con nosotras. Y aunque en la vida enfrentemos numerosos problemas que nos roban la paz y nos llenan de angustia, debemos recordar que Dios nos da fuerzas a través de su palabra. En esos momentos difíciles, como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle las gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por esta dificultad. Gracias, Señor, por este proceso. Recibe la paz del Mesías en tu corazón y confía en su palabra. Porque la angustia se apodera de nosotros y luego nos olvidamos de esas promesas tan valiosas para nuestras vidas, para esos momentos tan duros y difíciles que estamos atravesando. Porque aquí hay algo que también hay que entender. Lo que verdaderamente importa no es lo que tu situación diga de ti o de mí, sino lo que Padre Celestial ha determinado para tu vida en el cielo. Dios a través de los conflictos da fortaleza y nos enseña que podemos ser conquistadoras de nuestras debilidades y de nuestras tentaciones, de nuestros miedos y de nuestros temores. Pues sabemos que la fortaleza de Dios se manifiesta es en nuestras debilidades y así nuestra exaltación siempre estará acompañada de humildad, porque si no, nunca estaremos nosotros como el Señor manda,
que aprendamos a ser humildes y manso como él. Entonces la exaltación de Jacob fue el descoyuntamiento de su cadera. Para Pablo, según algunas fuentes, fue probablemente su ojo. Y así, queridas hermanas, el Señor prepara a sus siervos para las grandes batallas que han de venir. Entonces, estemos muy atentas a lo que Dios quiere de nosotras. Y aceptemos su mano como la del alfarero, que moldea como él prefiere la vasija, para su redentor, a la cual nos ha hecho a usted y a mí partícipes. Y no solamente a nosotras, sino también a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nuestras generaciones. Así que, querida hermana de este grupo, Mujer de Oración, no te rindas. Persiste en todos los aspectos de tu vida, que al final obtendrás tu galardón. Ese galardón que Dios tiene preparado para quienes vencen, para las vencedoras. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos con el verso 4, que dice, y venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló allí, habló con nosotros. Dice que con su poder venció al ángel. Cuando Jacob comienza su lucha con el ángel, se resiste, no se entrega, como dice Génesis 32. Dice que el ángel, dice que el ángel se ve obligado a herir la coyuntura de su muslo y lo obliga a reconocer su identidad y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El ángel, como podemos ver, provocó que Jacob confesara sus pecados. Es decir, Jacob vence cuando se deja vencer por Dios. Tú y yo vencemos cuando dejamos que Dios nos venza, cuando dejamos que Él nos quiebre, porque es ahí cuando nos quiebra, es que podemos reconocer nuestra vida pasada, es que podemos ir atrás y podemos ver, esto hice, lo de aquí, lo de allá, y es ahí cuando decimos, Señor, no soy digna de estar en tu presencia. Es ahí cuando decimos, Señor, yo lo que merezco es la muerte, no merezco tu misericordia, no merezco tu amor. La pregunta es, amadas hermanas, para ti en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y rogaste a Dios por algo? Porque a veces nosotras nos gusta estar en la presencia del Señor y decimos, como los pajaritos, dan, 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 dan. Pero no hay ese quebrantamiento de corazón. No hay ese arrepentimiento. Y aquí podemos ver que Israel significa gobernado por Dios, marcado por el poder de Dios. En la historia, por ejemplo, de Job, que es muy interesante y me gustó añadirlo a este estudio, es que vemos las oraciones de Job, que las oraciones de Job no son perfectas. Usted se ha puesto a leer y las puede leer y bueno, de repente decimos, no son perfectas. Y de hecho, en algunos capítulos son como hasta terribles. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre Job y sus amigos? Bueno, la diferencia es que Job nunca se apartó de Dios. Nunca se apartó de la presencia de Dios. Y esto lo podemos ver porque después de que el Señor terminó de hablar con Job, Dios le dijo a Elifaz el temanita que pidiera a Job que orara por ellos, porque si no los castigaría. Ellos hicieron tal como el Señor les mandó y Job oró por sus amigos y el Señor aceptó la oración. Regresamos al versículo 4 y dice, y venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó.
Jacob buscó, aquí lo que podemos ver que Jacob buscó tener un encuentro con el Dios de su padre, con el Dios de su padre Abraham, Isaac. Se rindió, se humilló, rogó y humillarse, rogar y llorar es un acto de adoración. Es decir, podemos leer así que Jacob lloró, rogó y adoró. Pero sin embargo, Israel, en medio de sus problemas, estaba buscando a los asirios. Israel estaba buscando a los egipcios, no buscaba a Dios, no buscaba la verdadera adoración. Y aquí es donde nos está llevando el profeta. El mensaje profético de Osea es que este anhelo y este deseo que tenía Jacob de alcanzar la bendición, de alcanzar la promesa, de estirarse, de aferrarse al talón de su hermano para recibir la bendición, debe ser la nuestra. Debemos estirarnos, mujer de oración. Debemos llorar, debemos rogar, debemos pedirle al Señor para recibir su bendición. De la misma manera que Jacob se aferró al talón de su hermano Esaú. Ahora se aferra al ángel del mal, al ángel, al Malak, y llora y ruega en Betel. Y esto es maravilloso. Lloró y le rogó en Betel y le halló y allí habló con nosotros. Allí vence. Y cuando nosotros vemos aquí que dice que venció al ángel, sí, no fue que peleó, porque a veces decimos, ay, pero ¿cómo Jacob pudo pelear con el ángel? Superdotado Jacob. No, no fue que peleó cuerpo a cuerpo. No. ¿Por qué? Porque nadie puede ni siquiera mantenerse de pie delante del ángel, mucho menos luchar con él, jamás. Y esto lo podemos ver que en los tiempos del reinado del rey Ezequías, Dios envió a decirle por medio del profeta Isaías, el asirio no entrará, le dijo, en la ciudad, ni lanza, ni flecha, ni espada. Volverá el asirio por el mismo camino que vino. ¿Por qué? Porque quería tomar a Judá. Y esa misma noche dice la palabra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, que ustedes lo pueden ver. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 asirios. Entonces, ¿cómo venció? Venció con su llanto, venció con su ruego, venció con su adoración. ¿Dónde? En Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta al cielo. Entonces, dice la palabra que llamó pues Jacob este lugar Betel. Betel. Eh, Antes se llamaba este lugar pues Luz, como dice aquí en el capítulo 35, verso 15 de Génesis. Y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde había hablado. ¿Sí? Y traje un mapa para que podamos ver dónde quedaba Betel. Aquí quedaba Betel, quedaba cerca de Jericó y también cerca de Jerusalén. Y era Betel un santuario de profetas, ¿sí? Después de que Samuel, por ejemplo, ungiera con aceite a Saúl como el primer rey de Israel, Samuel le dijo a Saúl que le iban a salir al encuentro 3 hombres que subían a Dios de Betel, llevando, pues le dijo, 3 panes, 3 cabritos y una torta de pan, y bueno, y el tercero iba llevando un vino, pero venían de Betel, porque eran profetas. Y también, como lo vemos aquí, pues en Primera de Samuel también, Samuel gobernaba pues ahí en Betel. Dice aquí, gobernaba el pueblo de Israel. Dice en Primera de Samuel 7:16, y todos los años iba Samuel y daba vuelta en Betel, a Gilgal y a Mis, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea, era un lugar de adoración Betel. Betel era un lugar donde Samuel pues gobernaba, lideraba al pueblo de Israel. Ahí juzgaba Samuel. Pero más tarde, sí, más tarde este lugar se convirtió en un centro de adoración pagana. Sí, se convirtió en un lugar de adoración de ídolos. Es por eso que el Señor dice que los va a destruir, como lo vemos en Amós capítulo 3, verso 13, que dice, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Verso 14,
que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en Oseas capítulo 11, verso 5. Porque no te quisiste volver a mí. No quisiste dejar tu mala conducta. Por eso te castigaré y volverás a ser esclavo en Egipto. Por eso Asiria será, te dominará, será tu rey. Terrible. ¿Por qué les pasó todo eso? Porque no se quisieron volver al Señor. No se quisieron arrepentir. No quisieron dejar su mala conducta, sino que ellos seguían siendo esclavos, querían seguir siendo esclavos de Egipto. Prevaleció y lloró en Betel y le halló allí y habló con nosotros. Ahora bien, dice que venció al ángel y luego prevaleció, lloró y le rogó. Este ángel del cual está hablando aquí, eh, Oseas, no es cualquier ángel, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ángeles no reciben adoración, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, hablando Juan, el apóstol, el amado del Señor, que dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Y de quiénes más? Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Y también nosotros lo podemos ver, sí, lo podemos ver en Josué, capítulo 5, verso 14, que dice, ahí dice cuando Josué estaba pues cerca de Jericó, dice que él vio un ángel que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada y en su mano, y Josué le pregunta si era de los nuestros o eran de los enemigos. Y Josué le respondió, el ángel le respondió, no, más como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Verso 15. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, este patrón de quitarse los zapatos también lo vemos en Moisés, cuando Moisés vio la zarza que estaba ardiendo y no se quemaba, y Moisés se iba acercando más y más para ver ese milagro. Y de repente oyó la voz que le decía, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar en el que estás santo es. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Dios en presencia del mensajero, del malach. Dios es la sombra de Yeshua, con quien es uno. Es la manifestación corpórea del eterno Dios. Nadie ha visto a Dios. Solo es posible ver a Dios cuando se manifiesta como el malach y ahora en Yeshua, como se lo dijo a Juan. Cuando Juan le pregunta, y esto lo vemos en Juan 14, 8. Perdón, Felipe le pregunta, o le hace la pregunta a Jesús. Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Y Jesús le dijo, mira la respuesta aquí de Jesús a Felipe y a todos los discípulos que estaban ahí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Aquí el Mesías está declarando que Él es la manifestación visible de Dios. Él se sienta en el trono de Dios
con el nombre de Dios, porque Jesús es Dios. Y ahí tenemos un estudio muy lindo con nuestro hermano Lins, ¿sí? Sobre la identidad del Mesías, un estudio de que Jesús es Dios, como se lo dijo aquí a Felipe, cuando Felipe le hace la pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor se extraña, Yeshua se extraña y le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y ahora me preguntan y me dicen que les muestre el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por esta razón es que Yeshua recibe adoración. Por esta razón es que Yeshua recibe la honra, porque Él es Dios. Recordemos que el primer mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, Dios se le ha revelado. Se les reveló, pues, o se nos revela por medio de Yeshua. Y por medio de Yeshua, Dios nos consuela, Dios nos conforta, porque ahí lo vemos ahí. A Yeshua lo vemos ahí confortando, fortaleciendo. A Yeshua lo vemos perdonando pecados. A Yeshua lo vemos recibiendo la adoración. El Malach recibe la adoración. ¿Por qué? Porque es Yeshua, es Abba, y actúa como juez y vengador de Israel. Y se hace llamar como el yo soy, como dice en Éxodo capítulo 23, verso 20. Aquí dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dije, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti, Yeshua, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mi ángel te guiará, aquí en el versículo 3. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra del eteo, del amorreo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo. Y va a exterminar a todos estos habitantes. ¿Y cuál era la orden de Israel? Que tenía que destruirlos a todos. Entonces, el ángel del Señor es quien los introduce. El ángel del Señor es quien los guarda. El ángel del Señor, el gran yo soy, es quien los cuida. Como dice el versículo 25, más al Señor vuestro Dios serviréis. ¿Por qué? Porque Él es que los cuida. Él es el que los guarda. Él es el que les provee para todas sus necesidades. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, dice el Señor. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Era el que lo estaba protegiendo. Era el que lo estaba bendiciendo. Ustedes reciben, le estaba diciendo, reciben mi bendición, pero si ustedes son obedientes a mi palabra. Antes de que, por ejemplo, también antes de que Abraham o de Abraham tuviera hijos con Sarai, Abraham tuvo otro hijo con la sierva de Sarai. Aquí podemos ver podemos ver también al Malach, al ángel del Señor, a Yeshua, al Mesías. Dice la palabra que Abraham tuvo otro hijo con la sierva de Sarai, Agar, ¿sí? Y un día, pues, afligida porque Sara la afligía, ella huyó de su casa. Y dice que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto. Eso lo vemos en Génesis 16, 7. Dice, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de mi señora Sarai. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, da orden. Y le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Bendice
Además le dice el ángel del Señor, he aquí que has concebido y dará a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Es el que ve de nuestro sufrimiento, es el que está mirando nuestra aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Entonces aquí vemos que el Malak, es el ángel del Señor, da instrucciones a Agar, y ella responde, pues cuando ya le da las instrucciones, ella dice, tú eres el Dios que ve. Recibo esas instrucciones. Wow, dijo Agar, tú eres el Dios que ve, el Dios que mira el sufrimiento, el Dios que mira el dolor y el Dios que viene a nuestro socorro. Entonces, también encontramos otro caso, por ejemplo, en la familia de Sansón, en los padres. Antes del nacimiento de Sansón, tuvieron los padres un encuentro con el ángel que les anunció el nacimiento de Sansón. Y esto lo encontramos en Jueces, capítulo 3, verso 17, que dice, entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Como podemos ver aquí, es la misma respuesta que el ángel le da pues a Jacob cuando lucha con él. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es la misma respuesta, es decir, es el mismo ángel. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Verso 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Verso 21, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor. El ángel, podemos ver, aceptó la ofrenda de Manoah haciendo un milagro. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Así que pongamos mucha atención ahora a lo que también dijo Manoah, ¿sí? En el verso 22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y cuando Jacob clamó, Jacob lloró y suplicó, Jacob adoró. Entonces es ahí cuando recibe Jacob, ¿sí?, la bendición. Recibe Jacob la bendición de un nuevo nombre. Ya no te llamarás, le dijo el Señor de Jacob, te llamarás Israel. Entonces, ¿qué podemos ver? Que solo Dios puede cambiar nombres. Dios le cambió el nombre de Abraham en Abraham, a Sarai en Sara, a Saulo en Pablo, a Simón y Pedro, como podemos seguir viendo ahí. Entonces, Jacob ya no se llama más Jacob, Jacob se va a llamar Israel. Y hay que meditar que desde ese mismo momento, la sustancia de Jacob cambió. Desde ese momento que el Señor le cambia el nombre a Jacob por Israel, ahora Jacob era una nueva criatura. Jacob al principio solo estaba luchando para poder alcanzar un liderazgo, pero cuando el Señor le da una nueva identidad, está listo para ser gobernado por Dios. Jacob, un hombre ciertamente defectuoso, pero quebrantado por Dios, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Ya va a vivir el resto de su vida cumpliendo los propósitos máximos de esperar la promesa del reino en pureza. ¿Por qué? Porque ya Dios desde antemano le había dicho a su madre que él iba a gobernar, pero él se adelantó. Pero ahora ya no. Ahora se va a cumplir el propósito de Jacob de acuerdo a la voluntad del Señor. No es en nuestro tiempo los propósitos de Dios para bendición de nuestras vidas, en el tiempo del Señor. Y el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y Dios por medio del profeta le dice a Israel, y aquí vamos al verso 5, le dice, mas el Señor es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Siempre, queridas hermanas, tenemos que recordar que el Eterno es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, es el Dios
todopoderoso. Hay que recordarles el todopoderoso. Satanás está afuera. Dios está dentro de nosotros. Y dice su palabra que mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera que nos quiera destruir. Recordar siempre que Él es todopoderoso. Y si Dios es con nosotras, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo podemos, como está escrito ahí, que dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Verso 6, y aquí vamos a terminar. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Tú pues vuélvete. Dios a través de Osea le está diciendo a Israel, vuélvete. Vuélvete. Tus antepasados no conocían mi nombre. Ellos adoraban al Dios de Betel. Pero tú, Israel, debes conocer cuál es mi fama, cuál es mi autoridad. Tú tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque durante 40 años fuiste testigo. Los liberté del poder de los egipcios. Estaban ustedes afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer, no sabían dónde ir. Fueron castigados con los trabajos más pesados. Tropezaban y nadie los levantaba. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción y los libertó de la esclavitud. Con su poder hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que los tenían prisioneros y los llevó al desierto para pastorearlos. Y ahí en el desierto los sustentó por 40 años, con pan del cielo, comida que nunca habían visto. Abrió la roca y les dio de beber agua de la peña. Sus vestidos nunca se envejecieron sobre ellos, ni sus calzados se gastaban de sus pies. Sus antepasados fueron rebeldes. Andaban sin rumbo por lugares desiertos. No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Pero en su angustia se volvían a Dios y Dios los libraba de su aflicción. Y esto lo podemos ver si ustedes pueden leerse el Salmo 77. Dios los libraba de la angustia porque se volvían a Él. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, vuélvete, recuerda a tu antepasado Jacob, no soltó al ángel hasta no recibir la bendición. No te dejaré hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me perdones mi maldad. No te dejaré hasta que mi relación contigo sea genuina. No te dejaré hasta que tú no me perdones, Señor. El profeta Oseas aquí le pide al pueblo que se vuelva a Dios. Hagan como Jacob, que reconoció su pecado, que limpió toda su casa de ídolos, como dice en Génesis 35:4. Entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Jacob limpió su casa, pero lamentablemente ellos no pudieron sacar sus ídolos. Y el llamado al Señor es límpiese cada uno de su maldad, como dice en Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Este es el carácter de Dios. Se revela en su misericordia y en su justicia. Vuélvase, arrepiéntase de su pecado. Vengan a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Pero si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Este llamado a volver, hoy también, queridas hermanas, es para nosotras, es para nuestra casa y para todas aquellas mujeres que escucharán algún día este estudio. Vuélvete, vuélvete
y confía en tu Dios. Tu vida será más radiante que el mediodía. Hasta la oscuridad será como la mañana. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Oseas 6:3 dice, conozcamos, pues esforcémonos, queridas hermanas, por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotras como la lluvia de la primavera que riega la tierra. Amén. El llamado es para todas, que nos volvamos al Señor, para ser bendecidas, marcadas como Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, ya no te llamarás más Carla, ya no te llamarás más Perla, ya no te llamarás más Elizabeth, ya no te llamarás más Giovanna, ya no te llamarás más Marina, ya no te llamarás más Joca, ya no te llamarás más Esther, ya no te llamarás más Daniela, más Abby, ya no te llamarás más Rosy, no te llamarás más Ceci. Todas las mujeres que estamos aquí las que oirán, sino Israel, llamado pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos escogida para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque está escrito que antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora por la gracia y por la misericordia de Dios hemos sido escogidas, halladas. Y el llamado es vuélvete, vuélvete porque ahora has alcanzado misericordia, porque ahora has alcanzado compasión. Que el rostro de Dios, queridas hermanas, resplandezca sobre cada una de ustedes, resplandezca sobre sus esposos, sobre sus hijos y sobre sus generaciones y mis generaciones, sobre mi esposo y sobre mis hijos. Y aquí concluimos este primer estudio, el capítulo 12 de Oseas. Y continuaremos nuestro próximo encuentro con los versículos del 7 al 14. Así que vamos a hablar, queridas hermanas. Amado Señor, hoy te damos las gracias por el llamado que nos haces a volvernos a ti. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos estás hablando y nos estás llamando a que nos examinemos, que miremos nuestras actitudes, nuestros hábitos y nos arrepintamos, Señor. A veces, Señor, creemos que estamos bien porque así dice tu palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Quita todo, Señor, esos malos hábitos que hay en nosotras. Quita todos esos ídolos, Señor, que hay en nosotras, aún todavía, Señor. Porque tú continúas hablándonos a nuestro corazón. Porque, Padre, hay cosas que hay que sacar y hay que enterrar como lo hizo Jacob. Sepultar. Señor, ayúdanos para que tu palabra, Señor, corra como río de aguas vivas en nuestro ser, en nuestro entendimiento. Que nos des la sabiduría en cada segundo de nuestras vidas para poder examinar nuestro camino. Porque si ayer esta palabra fue dada para el pueblo de Israel, para nuestros antepasados, hoy también es dada para nosotros. Y si el pueblo de Israel, nuestros antepasados, Señor, fueron castigados porque no se quisieron convertir, también, Señor, esa misma ley es para nosotras, para nuestros tiempos. Estamos aquí, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, y arranca todos esos ídolos, Señor. Rompe todo, Señor, todo ese rojo que hay, Señor, que nos tiene prisionera en la mentira, Señor, en los ídolos, Señor, en la autocompasión, Padre amado. Y vuélvenos a ti, Señor. Tú nos has dicho en esta mañana, vuélvete a tu Dios, que Él tiene misericordia de ti, que tiene juicio, que hace juicio y misericordia. Señor, ayúdanos a volver, porque somos vasijas en tus manos.
Como el barro en las manos del alfarero estamos, Señor, delante de ti. Síguenos moldeando. Danos la forma que tú escribiste en el libro de la vida de nosotras. Y no solamente de nosotras, sino que de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestra familia. Obra, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias por esta instrucción, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por haber hablado a mi corazón. Y porque creo firmemente que a todas estas mujeres tú les has hablado. Y te ruego que las bendiga, las fortalezcas y las establezca en tu camino, para que ellas nunca desmayen. Y cuando reciban la exhortación, porque esta es una exhortación para tu pueblo, Señor, todas las tomemos con alegría y con gozo, sabiendo que tú estás hablando a nuestras vidas, porque nos amas, porque nos escogiste como tu pueblo, el más preciado, porque nos hiciste parte de tu linaje escogido. Gracias por hacernos, Señor, ese linaje escogido, y ayúdanos a compartir tu palabra con nuestro testimonio. Hoy no te pedimos que nos permitas hablar, fluir en palabras. Hoy te pedimos que nos permita fluir en nuestro diario vivir a través, Señor, de nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, de caminar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma, Señor, de tratar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tus ojos nos están mirando. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta exhortación que es vida eterna para todas nosotras. En el nombre de Jesús, de Yeshua, el Mesías, el resucitado, te damos eternamente las gracias y quedamos en tus manos. Amén, amén y amén.